Bueno, buenas tardes. Siguiendo un poquito con esto de fenómenos de fenómeno de transporte 12 de transferencia de calor, le voy a platicar un poquito de balance de sistemas coordenados, ¿no? En particular, en esta parte vamos a hablar de transferencia de calor en paredes consecutivas. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y el material lo desarrollé en conjunto con el doctor Balaure Colán Márquez Baños. Bien, entonces, cuando hablamos un poquito de transporte de calor, por ejemplo, en paredes, podríamos imaginarlo las paredes de nuestra casa, ¿no? Que tienen el repello y luego tienen el ladrillo, ¿no? Y este está pegado con cal, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, pues tienen varias capas, ¿no? De repello, o de, o de pintura, por ejemplo. La pintura también podría tener influencia en la transferencia de calor. Entonces, cuando nosotros, bueno, analizamos, digamos, si fuera en esta dirección, pues tendríamos que tomar el espesor del repello, el espesor incluso de la pintura, el espesor de los ladrillos y del otro lado, pues, ya ver cuánta transferencia de calor hubo, ¿no? Entonces, entre más capas haya de repello, de pintura, de ladrillo o de cemento, pues tendríamos que tomar en cuenta el transporte de calor, ¿no? En esa dirección. Entonces, lo primero que se hace de la forma más simplificada es pensar que es una pared uniforme, ¿no? Que no tiene cambios durante el trayecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, recordemos que esta es nuestra pared plana, por ejemplo, tomando en cuenta que tiene un espesor delta X y que de un lado tenemos una temperatura y que del otro lado tenemos otra temperatura, ¿no? Y entonces nosotros queremos, digamos, que el calor se transfiera obviamente de más caliente al más frío y sería en esta dirección, ¿no? Ajá. También esta pared tendría un área, ¿no? El área también sería importante para calcular la transferencia de calor total. Si partimos de la ley de Fourier, por ejemplo, para la conducción de calor, entonces tenemos que Q de X es igual a menos K, que es la conductividad térmica, por el gradiente de temperaturas en la pared, ¿no? Entonces yo puedo despejar aquí el diferencial de X. Recuerden que el diferencial lo puedo despejar cuando es la primera derivada. Para segundas derivadas no lo podría yo despejar, ¿no? Y asumiendo que la transferencia de calor es constante y pudiendo integrar, digamos, en el espesor de toda la placa, y que la conductividad también es constante, pues podría yo integrar fácilmente, ¿no? Entonces, las puedo sacar de la integral porque no son función de la temperatura y no son función de la distancia, ¿no? Pues la integral es relativamente sencilla porque es la integral de una constante, entonces sería T2 menos T1 y X2 menos X1, ¿no? Ujú. Bueno, obviamente aquí lo que se fue el despeje, ¿no? Es decir, si estaba acá multiplicando, pues pasó dividiendo, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí ya puedo saber que el calor, la transferencia de calor es menos K, que es la conductividad térmica, por el cambio en la temperatura, de temperatura 2 a temperatura 1 sobre el delta X, ¿no? Bien, entonces esto asumiendo que el material es isotrópico, es decir, que todas sus propiedades mecánicas y térmicas son las mismas en todas las direcciones, ¿no? En el caso de que no sea isotrópico, por ejemplo, quiere decir que la conductividad y las propiedades mecánicas y algunas otras no son las mismas en cualquier dirección, ¿no? En la dirección, en varias direcciones. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo que la conductividad, pues es la misma en cualquier punto de esta pared, ¿no? En cualquier punto que yo me mueva. En este caso no sería así, ¿no? Entonces, en este caso sí dependería bastante de la dirección en la que yo me esté moviendo, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, aquí puse un ejemplo donde K es función de la dirección X y de la dirección Y. Es decir, en la dirección que yo me mueva, la conductividad térmica puede ir cambiando, ¿no? Entonces, en un material no isotrópico sí va cambiando con respecto a la dirección. Entonces, eh, otro caso particular es que la conductividad, bueno, en este caso, perdón, entonces la integración ya no sería tan directa porque necesitaría yo conocer la funcionalidad de la conductividad con respecto a la posición. Entonces, eso sería
parte de otro curso y parte de otro tipo de análisis, ¿no? Pero puede darse el caso. En el caso de que por ejemplo, sea función de la temperatura, que también puede suceder que la conductividad sea función de la temperatura, entonces en el momento de integrar, pues ya no podría integrar bien esta parte, ¿no? Porque aquí ya no podría sacar la conductividad porque es función de la temperatura y sacarla de la integral, ¿no? En un caso muy básico, por ejemplo, si fuese lineal la variación de la temperatura, yo podría sustituirla de esta forma, ¿no? Y entonces aquí sí ya podría integrar y me quedaría A por la temperatura más B por la temperatura al cuadrado sobre 2, ¿no? Ujú. Del otro lado la integral quedaría igual, pero de este lado sí tendría que haber hecho esta integración, ¿no? Entonces de aquí ya tendría que integrar desde T1 hasta T2. Entonces, sustituyendo los valores, me quedaría T2 menos T1 más B de T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces ya la expresión ya no sería lineal ni sería tan simple, ¿no? Entonces también se podría hacer, digamos, si fuese cúbica, y nada más es una simple integral, ¿no? Porque si es A más B por T más C por T al cuadrado, por ejemplo. Ujú. Entonces yo podría hacer la integral, por ejemplo, integral de esta ecuación desde T1 hasta T2, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya encontraría que es una ecuación ya un poquito más complicada en función de la temperatura al cubo, ¿no? En fin, entonces yo podría tener así, digamos, más funcionalidades con respecto a la temperatura, ¿no? La conductividad. Ajá. Bien. En el caso de la transferencia en placas planas, como les decía, es como tomar en cuenta este ejemplo donde yo tuviera repello del otro lado, un ladrillo y repello, y entonces tendría yo el espesor de una pared, el espesor de la pared B y el espesor de la pared C. Desde luego que eso se podría generalizar a más número de placas, ¿no? Pero lo vamos a hacer para tres para que veamos el procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso, pues la conductividad térmica se va a dividir, si bueno, como lo vimos, sería, por ejemplo, en general, T4 menos T1, ¿no? Pero para cada placa, bueno, aquí la conductividad sería, no podría hacerse de esta forma tan fácilmente, pero desglosándolo para cada pared o placa, tendríamos la conductividad de la primera pared A por la diferencia de temperaturas de T1 menos T2, ¿no? T2 es una temperatura 2 que no conocemos, ¿no? Luego sería para la segunda pared, sería B, para la pared B, sería delta XB, sería el espesor de la pared B, por la diferencia de temperaturas de T2 menos T3, ¿no? Y para la pared C, sería T3 menos T4 sobre el espesor de la pared por la conductividad térmica. Entonces yo podría tener para cada pared una ecuación de transferencia de calor, tomando en cuenta que este, las temperaturas intermedias no las conozco por ahora, ¿no? Entonces, mientras no las conozca, bueno, voy a buscar alguna forma este, de poder, tener una ecuación en la que yo pueda calcular la transferencia de calor, ¿no? Entonces, una forma es, digamos, de aquí. Entonces, sabemos que el calor transferido en cada pared debe ser el mismo, ¿sale? Es decir, el balance nos dice que no hay generación de calor ni hay consumo, entonces debe ser el mismo en cada pared que se esté transfiriendo el calor, ¿ok? Entonces tenemos para la primera pared, para la segunda y para la tercera pared. Ajá. Entonces el flux de calor va a ser Q sobre A y va a ser el flux de calor sobre el área, ¿ok? Ujú. Entonces de aquí lo que yo podría hacer es despejar
la conductividad térmica, y entonces me quedaría de esta forma, sería conductividad térmica por el delta XA, es decir, lo que estoy haciendo es dejando solo la parte de las temperaturas, que sería temperatura 2 menos temperatura 1, y lo mismo puedo hacer para las siguientes paredes, ¿no? Es decir, despejar delta XB, que está dividiendo, pasa multiplicando, la conductividad térmica está multiplicando, pasa dividiendo, y lo mismo en el tercero, ¿no? Ujú. Y entonces me doy cuenta que si yo sumo las tres ecuaciones de transferencia de calor, sería, por ejemplo, T2 menos T1 más T2 menos T4 más T3 por T4. ¿Ok? Está saliendo abajo, ahorita lo corrijo. Entonces notamos que, por ejemplo, aquí es T2 menos T2 más T1, entonces los puedo eliminar. Y es menos T3 más T3, entonces se pueden eliminar. Entonces solamente me quedaría del otro lado la suma. Ok, entonces podría estarlo sumando más esta parte más el último, ¿no? Ok. Ujú. Y lo que habíamos definido es que Q es el mismo en cada pared, es decir, la transferencia de calor al no estarse generando o no estarse perdiendo, entonces debe de ser la misma en cada pared, ¿no? Ujú. Y entonces yo puedo factorizar. Ajá. Entonces factorizar y me quedaría, digamos, de esta forma. Factorizar tu total, que sería la transferencia de calor. Ujú. Y entonces ya tendría yo, digamos, el espesor sobre la conductividad para el caso 1, para el caso 2 y para la pared 3, ¿no? Ujú. Entonces tendría yo ya para cada pared, y entonces lo puedo despejar todo esto, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ya tendría yo para cada una expresión dependiendo del espesor y la conductividad térmica de cada pared, ¿no? Entonces, vamos a ver. Perdón, es que aquí hay un error. Ujú. Ahora, por otro lado, también sabemos que mi Q sería un flux, y ese flux es un flujo sobre área. Sería el flujo de calor sobre el área. Ujú. Entonces, yo lo podría tener así. Ajá. Y entonces, al despejar esta área, quedaría multiplicando, ¿no? Por el área, ¿no? Ujú. Bueno, lo voy a hacer acá. Y la parte de abajo, pues quedaría por ahora igual, ¿no? Ujú. Entonces sería Q sobre A. Si yo multiplico por el área, que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me quedaría ya una expresión para, a ver, ujú, bueno, por el área, ¿no? Entonces, si yo lo puedo simplificar esto de forma tal que en la parte inferior, ujú, ponga yo el área, por ejemplo, sería aquí, Q sobre área, perdón, el espesor sobre el área. Entonces, esta sería ya mi expresión final, ¿no? Perdón, que se ponga. Entonces, sería mi expresión, sería la diferencia de potencial térmico, que sería la diferencia de temperaturas, entre mi resistencia térmica, que estaría dada por la suma del espesor sobre el área por sobre la conductividad,
para cada pared, ¿no? Entonces, cada una representaría una resistencia térmica. Ujú. De forma similar como se hace en circuitos eléctricos, ¿no? Ujú. Entonces, con esta expresión ya podría trabajar, aunque por ahora no conozco, digamos, las temperaturas intermedias todavía de cada uno de los, de las paredes, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos casos ustedes lo van a encontrar. Ahorita les muestro de esta forma, ¿no? Donde cada, pared, pues es una resistencia, ¿no? Ajá. Entonces, todo esto podría ser una resistencia, ¿no? Cada uno yo lo podría poner. A ver si me permiten, duplico. Ujú. Entonces, todo esto yo lo podría poner como una resistencia, por ejemplo, ¿no? Esta sería la resistencia, digamos, A más la resistencia B más la resistencia C, ¿no? Donde estoy tomando en cuenta la resistencia, pues, que es cada espesor de la pared sobre su conductividad térmica, ¿no? Ujú. Entonces, de este modo ya podría yo resolver, por ejemplo, un problema, ¿no? Tenemos que de paredes múltiples, dice, la pared de un horno está formada por tres capas, una de 4 pulgadas de ladrillo refractario, seguida de una de ladrillo aislante de caolín de 9 pulgadas, y finalmente una de tabique ordinario de 2 pulgadas, ¿no? La superficie interior es de 2000 grados Fahrenheit y la exterior es de 93,4 grados Fahrenheit. Y hay que calcular resistencia térmica de cada sección, el valor de flux de calor total y las temperaturas internas, ¿no? Y nos dan los valores de las conductividades térmicas. Usualmente las conductividades térmicas, pues ya hay tablas donde se puede buscar este valor en muchos libros, entonces ustedes lo pueden encontrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro esquema del problema. Pues tenemos que de un lado son 2000 grados centígrados, 2000 grados Fahrenheit, perdón, y del otro lado serían 93 grados Fahrenheit. Ah, bueno, aquí tiene centígrados, ¿no? Entonces aquí pasándolos a Fahrenheit son 200 grados, 200,12 grados Fahrenheit, ¿no? Ya haciendo el cambio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la temperatura en la parte interna y la temperatura en la parte externa, ¿ok? Ujú. Entonces, de aquí, por ejemplo, la primera pared nos dicen que es de 4 pulgadas. Entonces, 4 pulgadas entre 12 ya nos da en pies. La segunda pared es de 9 pulgadas, 9 entre 12 también nos da ya en pies. Y también tenemos que la última pared es de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, lo dividí entre 12 para que nos dé ya en pies, ¿no? Y nos dan la conductividad de cada pared, ¿no? Que es 0,9, 0,1 y 0,4 en BTUs pie hora grado Fahrenheit. Entonces, de aquí podríamos empezar a calcular la resistencia de cada pared, ¿no? Entonces, tenemos que para el primer caso son 4 sobre 12. Ujú. Vamos a poner 4 sobre 12, 10. El área que como no nos especifican el área, vamos a tomar un área de un pie cuadrado. Y eso nos va a permitir calcular la resistencia por pie cuadrado, ¿no? Para el segundo caso vamos a poner 9 sobre 12. Ajá, 9 doceavos. Y la conductividad térmica es 0,1, ¿no? Entonces vamos a poner 0,1. Ujú, y un pie cuadrado. ¿Ok? Y en el último caso tenemos que es 12 sobre 2 sobre 12 y 0,4, ¿no? Y 0,4, ¿no? Vamos a calcular la resistencia de cada sección. Vamos a ver. Entonces sería 4 doceavos entre 0,9, ¿no? Nos da 0,37, ¿no?
Aquí es 0,37037, ¿no? Ujú. Para el segundo caso sería 9/12 entre 0,1, ¿no? Porque está mal acá. Esto sería de esta forma. 9, 9 entre 12 sobre 0,1, ¿no? Entonces 7,5. Y para el último caso ya lo tengo calculado, pero vamos a verificar. Sería 2 entre 12 sobre 0,4. Entonces sería 0,416. Ujú. Y la suma, vamos a ver cuánto nos sale. Bien, este más este más esta parte, ¿no? Sería la suma, la resistencia total sería 8,72, ¿no? Entonces sería la resistencia total en las unidades de hora grado Fahrenheit sobre BTU. Ujú. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, pues esto lo podría poner ya para calcular mi cantidad de calor transferido total en esta parte, ¿no? Más 7,5 más 0,416. Ujú. Y quedamos que era 2000 grados Fahrenheit menos 200,12, ¿no? Ujú. O bien, como lo acabo de calcular, que sería 8,287, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto es 2000 menos 200,12, ¿no? Son 1799. ¿No? Sería entre 8,28, ¿no? Entonces así ya nos sale que el valor final es 217,19. Ujú. Y esta es nuestra cantidad de calor transferido en BTU sobre hora, ¿no? Sí, como es un pie cuadrado, pues sería ya por pie cuadrado, ¿no? Ya habría que ver qué cantidad de área se tiene, ¿no? Entonces, con esto se calcula la resistencia total y también calculamos el calor total transferido, ¿no? Entonces, faltaría calcular las temperaturas intermedias, ¿no? Entonces, partiendo, por ejemplo, de estas ecuaciones, donde yo ya tengo el valor, por ejemplo, de T2, por ejemplo, falta de T1 y toda esta parte, entonces me faltaría el de T2, ¿verdad? Entonces lo vamos a calcular de esa forma, ¿no? Pues tenemos T2 menos, bueno, lo voy a copiar para que veamos. Ujú. Entonces, a partir de esta ecuación, yo podría despejar T2, ¿no? Entonces, como está, esta sería T1, como está sumando, pasa restando, ¿no? Entonces, cambiándole el signo, me quedaría menos más T1 igual a T2, ¿no? Ajá. Entonces, el valor de T1 ya lo tengo, que es 2000 grados Fahrenheit. Y mi resistencia, por ejemplo, acá sería
Ajá. Bueno, más bien sería, por ejemplo, aquí 4/12, que es el espesor, entre la conductividad térmica. Mi conductividad térmica es de 0,9 en el primer caso, pues sería 0,9, ajá, por mi valor de Q, que es 217, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto nos sale. Sería 2000 menos 4/12 entre 0,9, ¿no? Por 217,37. Ujú. Y me sale 1919, ¿no? Ujú. Ok. Pues puedo hacer lo mismo para la siguiente, para la siguiente pared. Y esa ya es la temperatura intermedia. Entonces, para la siguiente, pues ya tengo el valor que es 1919,5. Ujú. Menos, en este caso era 9/12, 9/12 entre 0,1 BTU hora pie grado Fahrenheit. ¿Ok? Pues de aquí tenemos que multiplicar por 217, ¿no? Pues vamos a ver cuánto nos sale. Entonces de aquí ya nada más tengo que sustituir menos 0,1 y aquí arriba es 9/12 por 217,37, ¿no? Ajá, y nos sale 289,2. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver aquí pie, por ejemplo, el análisis dimensional entre, digamos, un pie cuadrado de acá, se elimina, ¿no? Y luego este se elimina con esta parte de acá y ya se eliminan los longitudes, ¿no? BTU, ajá, con BTU también se va a eliminar. Y ahora con esta de acá se van también a eliminar. Ujú. Y entonces ya me queda solamente grados Fahrenheit, ¿no? Pues ya los grados Fahrenheit suben a la parte superior y ya se puede sumar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer caso habíamos quedado que salía 1919,5, ujú, que es la temperatura intermedia en la segunda, digamos, en la primera placa. Es decir, la temperatura sí tuvo un gradiente casi de 100 grados centígrados. Y en la última, pues tuvo casi un gradiente de más de 1000 grados centígrados, ¿no? Dado la conductividad térmica, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí sería T3, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el, en la parte secundaria, el ladrillo tiene 0,1 de conductividad térmica, es decir, su conductividad térmica es muy baja, ¿no? Eso hace que se transfiera muy poco a la siguiente pared, ¿no? Si nos damos cuenta cuando hablamos de las resistencias, la resistencia a la transferencia es 7,5, es mucho más alta que las otras dos paredes. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde.